¿Alguna vez sentiste que todo lo que sabías sobre ti podía derrumbarse en un solo segundo? Yo lo sentí aquella tarde sofocante en Sevilla, bajo un sol que parecía decidido a quebrarnos a todos en la final del torneo juvenil. Me llamo Diego, centrocampista de mi equipo desde que tengo memoria, y hasta ese día mi vida era sencilla. Fútbol, estudios, familia, todo en orden. Hasta que Alejandro, mi eterno rival, se convirtió en algo mucho más peligroso que un delantero imparable. Durante años lo había enfrentado en el campo. Él era la fuerza, yo la estrategia. Entre nosotros había respeto, pero también una competencia feroz. Cada partido contra él era una batalla silenciosa, una lucha de orgullo que ninguno quería perder. Esa tarde, con el marcador empatado y apenas minutos en el reloj, nos encontramos hombro con hombro intentando detener el último ataque del rival. El choque fue brutal. Caímos al suelo enredados y en ese instante algo dentro de mí se quebró. No fue su empuje, ni el golpe en el césped, sino la forma en que mi cuerpo reaccionó a su cercanía. Sentí un calor extraño, una descarga que me desarmó por completo. Por una fracción de segundo perdí la concentración, y ese lapsus bastó para que el otro equipo marcara el gol de la victoria. El vestuario quedó en silencio tras la derrota. Nadie me culpó directamente, pero yo lo hice. Me hundí en el banco con la cabeza entre las manos, repitiendo la jugada una y otra vez. Cuando alcé la vista, lo vi al otro lado, quitándose las vendas con calma, como si la derrota no lo hubiera tocado. Y ahí lo entendí. Lo que me había sacudido no había sido el gol, sino él. Alejandro. Los días siguientes fueron un tormento. En cada entrenamiento lo buscaba sin querer. Lo seguía con la mirada como si mi cuerpo actuara por cuenta propia. Me descubría analizando cada gesto suyo, esperando cualquier excusa para acercarme. No sabía qué me pasaba, pero lo que más me aterraba era que mi secreto se notara. El martes decidí no presentarme al entrenamiento. Inventé una excusa absurda y me quedé en casa, pensando que la distancia me ayudaría a aclarar la cabeza. No funcionó. Abría las redes sociales solo para ver sus fotos, para comprobar si estaba en línea. En cada imagen aparecía con la misma naturalidad de siempre, como si el mundo no hubiera cambiado. El mío, en cambio, ya no era el mismo. El sábado volví al campo con el estómago hecho un nudo. El ambiente era tenso, y yo sentía que todos podían leerme la mente. Durante el partido jugué torpe, desconcentrado. Cada vez que Alejandro se movía, mi atención se desviaba. Cada choque, cada roce accidental, me dejaba sin aire. Él debía notarlo, porque en un momento del segundo tiempo me lanzó una mirada que me atravesó como una pregunta sin palabras. Perdimos de nuevo. Y esta vez, después de la ducha, me esperaba afuera. «Tenemos que hablar», dijo con un tono que no admitía excusas. «Ahora no, Alejandro». Intenté evitarlo, pero su mirada era firme. «Ahora sí». Me llevó a un rincón apartado del complejo deportivo. El aire estaba cargado de tensión, más pesado que el calor de agosto. «¿Qué te pasa conmigo, Diego?», preguntó sin rodeos. «No eres el mismo. Antes sabías cómo plantarme cara. Ahora pareces huir o buscarme a cada rato». Sentí cómo la garganta se me cerraba. Podía mentir, podía inventar cualquier excusa, pero algo dentro de mí estaba cansado de la farsa. Respiré hondo. «El problema soy yo», dije con la voz temblorosa. «Desde la final, algo cambió». Él frunció el ceño. «¿Qué cambió?». Las palabras salieron a trompicones, como si se resistieran. Cuando chocamos, no sé cómo decirlo. Sentí algo que no puedo controlar. Me confunde, me asusta. No debería sentirlo. Se quedó mirándome en silencio, analizando cada gesto mío. No había burla en su expresión, solo una intensidad que me dejó desnudo. Dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia. «¿Estás diciendo que...?» Dejó la frase en el aire. No respondí. El silencio fue mi confesión. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que lo oyera. De repente,
Alejandro bajó la mirada un segundo y luego volvió a fijarla en mí. Su voz se volvió más grave, más cercana. Diego, llevamos años compitiendo. Siempre pensé que lo nuestro era solo fútbol. Pero yo también lo he sentido. Sus palabras me helaron la sangre y al mismo tiempo encendieron una llama que llevaba días intentando apagar. ¿Tú también? Susurré incrédulo. No lo quería aceptar. Pero en la final, cuando chocamos, algo se encendió. Y desde entonces no puedo sacarte de la cabeza. Mi mundo se tambaleó. Todo lo que había intentado ocultar, lo que había creído imposible, estaba ahí, dicho con una claridad brutal. Antes de poder reaccionar, Alejandro me puso una mano en el hombro. Fue un gesto simple, pero me atravesó de arriba abajo. No hubo beso, no hubo más palabras, solo ese contacto que decía más que cualquier confesión. Esto no va a ser fácil, añadió en un susurro. Ni para ti, ni para mí. La gente no lo entendería. Yo asentí, sin poder articular nada. Sabía que tenía razón. El miedo al qué dirán, a las reacciones de nuestros compañeros, de nuestras familias, me apretaba el pecho como una cadena. Pero en ese momento entendí que no estaba solo. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar. La semana siguiente fue un laberinto. Cada entrenamiento se convirtió en un campo minado. Miradas que se cruzaban demasiado tiempo. Roces que parecían accidentales, pero que ninguno de los dos quería evitar. Sabíamos que lo que estaban haciendo entre nosotros era real, pero también sabíamos que era peligroso. El jueves, después de la práctica, Alejandro se acercó mientras yo me ataba los botines. ¿Podemos vernos esta noche?, preguntó en voz baja. Asentí sin pensarlo. Nos encontramos en un parque alejado del barrio. No había gritos ni luces, solo el murmullo lejano de la ciudad. Caminamos en silencio hasta que él se detuvo. No sé cómo manejar esto, Diego, dijo. No quiero perder el fútbol, no quiero que nos señalen. Ni yo, respondí. Pero tampoco quiero seguir fingiendo que no pasa nada. La conversación fue interrumpida por un ruido de pasos. Un compañero del equipo, Iván, apareció de la nada. Nos miró, primero confundido y luego con una sonrisa torcida. «Vaya, vaya», murmuró con sarcasmo. «Ahora entiendo por qué andáis tan raros». Sentí un vacío en el estómago. Alejandro dio un paso al frente. «No es lo que piensas», dijo con firmeza. «Claro que sí», rió Iván. «Y cuando el resto del equipo lo sepa, ya veremos quién quiere compartir vestuario con ustedes». Intenté hablar, pero él ya se había marchado. Esa noche no dormí. La amenaza de Iván retumbaba en mi cabeza como un eco interminable. El sábado, antes del partido, el ambiente estaba extraño. Nadie nos miraba directamente, pero sentía las conversaciones en susurros a mis espaldas. Durante el calentamiento, un par de compañeros se apartaron cuando me acerqué. El rumor había corrido más rápido de lo que imaginé. En el campo, mi mente era un caos. Alejandro intentaba animarme con gestos discretos, pero yo apenas podía concentrarme. El público parecía normal, ajeno a lo que ocurría. Sin embargo, yo sentía que todos sabían. Perdimos el partido. Y al final, lo inevitable ocurrió. Iván, con una sonrisa venenosa, soltó delante de todos. Quizás perdimos porque algunos estaban demasiado ocupados mirando a su amigo especial. El vestuario quedó helado. Todos miraron a Alejandro y a mí. Mi cara ardía. «¿Qué estás diciendo?», espetó Alejandro, su voz firme, contenida. «Lo que todos sospechan», respondió Iván. «¿Que ustedes dos? Bueno, ya me entendéis». El silencio fue insoportable. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Algunos apartaron la mirada. Otros fingieron ordenar su ropa. Nadie nos defendió. De camino a casa, no pude hablar. Alejandro me acompañó en silencio hasta mi portal. Antes de despedirse, me tomó del brazo. «Escúchame, Diego. No vamos a dejar que él decida por nosotros». «¿Y si el entrenador se entera?»,
¿Y si mis padres? Pregunté con la voz rota. Entonces enfrentaremos lo que venga, pero no voy a esconder lo que siento. Esa noche mi madre notó que estaba distinto. Intenté disimular, pero terminó arrancándome la verdad. No con detalles, solo con la confesión de que algo en mí había cambiado. Su reacción fue un silencio largo, demasiado largo. Luego, con voz fría, dijo: «Solo espero que no arruines tu vida por un capricho». Me encerré en mi cuarto sintiendo que el aire me faltaba. El único mensaje que recibí fue de Alejandro: «No estás solo». Los días siguientes fueron aún más duros. El entrenador me llamó a su oficina. «Diego, los chicos hablan. No me importa lo que hagas fuera del campo, pero necesito disciplina aquí. Si esto afecta al equipo, tendrás que tomar una decisión». No respondió a mis intentos de aclarar nada. La advertencia estaba clara: o rendía en la cancha o quedaba fuera. Ese sábado jugábamos contra nuestro mayor rival. El estadio estaba lleno. Cuando entré al campo, escuché un murmullo distinto, como si parte del público ya supiera los rumores. Mis piernas temblaban, pero al ver a Alejandro a lo lejos, decidí no rendirme. El partido fue una batalla. Cada pase, cada carrera, estaba cargado de tensión. En un momento, Alejandro me buscó con la mirada después de fallar un disparo. Había rabia en sus ojos, pero también algo más: orgullo. Al final, logramos empatar. No fue una victoria, pero tampoco una derrota. Y al terminar, mientras Iván se reía con sarcasmo en el vestuario, Alejandro se levantó, me rodeó con un brazo y dijo en voz alta: «Diego es mi compañero, dentro y fuera del campo. Y si a alguien le molesta, que lo diga ahora». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a responder. Iván apretó la mandíbula y se marchó dando un portazo. Yo me quedé helado. No esperaba que Alejandro lo hiciera tan frontalmente. Después, cuando salimos juntos, me miró con calma. No voy a vivir escondiéndome. Si me quieren fuera, que me saquen. Pero yo ya elegí. Sentí que me temblaban las manos, pero por primera vez desde aquel choque en la final, la vergüenza no me dominaba. En medio de todo el miedo y la incertidumbre, algo en mí se encendió. Una certeza. Si lo tenía a él a mi lado, quizás sí valía la pena enfrentar al mundo. La semana después de aquel partido fue la más dura de mi vida. Alejandro y yo habíamos dejado claro, al menos delante del equipo, que no íbamos a escondernos más. Pero la reacción no tardó en llegar. El lunes, al llegar al vestuario, noté la distancia. Algunos me saludaron con un gesto seco. Otros simplemente hicieron como si no existiera. Iván se encargaba de alimentar los rumores, lanzando comentarios en voz baja, lo suficiente para que yo los escuchara. Alejandro mantenía la calma, aunque sabía que por dentro estaba tan furioso como yo. Esa misma tarde, el entrenador me llamó otra vez a su oficina. «Diego, esto se está yendo de las manos. Los chicos están divididos. Necesito que entiendas la situación». «¿Qué quiere que entienda?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Que lo que hagas en tu vida personal afecta al grupo. Aquí no hay sitio para distracciones». La palabra distracciones me golpeó como una bofetada. No era solo fútbol, estaba hablando de quién era yo. Intenté responder, pero el nudo en la garganta me lo impidió. Solo pude asentir y salir de ahí con el corazón ardiendo. Esa noche, en casa, mi madre me enfrentó. «Hoy llamó tu tío. Me dijo que en el barrio se habla de ti y de Alejandro. ¿Es verdad?». No quise mentir más. «Sí, mamá». El silencio que siguió fue insoportable. Ella cerró los ojos, como si buscara fuerzas. «No sabes lo que haces. Vas a destrozar tu futuro». «No estoy destrozando nada. Estoy siendo honesto». «La honestidad no siempre es lo correcto», respondió con frialdad. Me fui a mi cuarto con el pecho encogido. La palabra destrozar me resonaba como una condena. Al día siguiente, Alejandro me escribió: «Quedamos esta noche en el puente del río». Cuando llegué, él estaba apoyado en la barandilla, mirando el agua oscura.
Mi padre lo sabe, me dijo sin rodeos. ¿Cómo lo tomó? Mal. Dice que estoy traicionando todo por lo que he trabajado, que si sigo así, me sacará de casa. Vi la rabia en su rostro, pero también el miedo. Nos quedamos en silencio, escuchando el río. ¿Y ahora qué? Pregunté. Alejandro se giró hacia mí. Ahora seguimos. No pienso dejar que me digan a quién puedo querer. Las siguientes semanas fueron una prueba constante. Algunos compañeros comenzaron a apoyarnos en silencio, aunque sin decirlo abiertamente. Otros se mantuvieron fríos, evitando el contacto. Iván, en cambio, no cesaba en sus ataques. Ya veréis cuánto dura vuestro jueguecito, me dijo un día, al pasar junto a mí en el pasillo. El colmo llegó en un partido decisivo. Durante el calentamiento, escuché a unos chicos en la grada gritar insultos. No eran muchos, pero lo suficiente para que todo el estadio lo oyera. El árbitro hizo como si nada pasara. Yo sentía que las piernas me temblaban, pero Alejandro se acercó y susurró. Concéntrate en mí, nada más. Ese día jugamos como nunca. Alejandro marcó 2 goles y yo di la asistencia del empate en el último minuto. Cuando terminó el partido, nos abrazamos delante de todos. El público aplaudía sin saber qué aplaudía realmente, el fútbol o la valentía. Pero el precio no tardó en llegar. El lunes, el entrenador nos reunió. No puedo permitir que esto siga afectando al equipo. Si insisten en seguir así, tendré que tomar medidas. ¿Qué medidas? Preguntó Alejandro con dureza. Separarlos, o incluso apartarlos. Sentí un vacío en el pecho. Alejandro lo miró fijamente y respondió. Si tienes que elegir, entonces el problema no somos nosotros, sino los prejuicios que permites aquí. El silencio fue pesado. El entrenador no contestó. Esa noche, cuando volví a casa, mi madre me esperaba en el salón. He hablado con el padre de Alejandro, dijo sin mirarme. Me quedé helado. No quiero que vuelvas a verlo. Eso no depende de ti, contesté, con la voz más firme de lo que esperaba. Ella me miró con lágrimas contenidas. Si sigues con esto, no cuentes con mi apoyo. Me fui sin responder. Subí a mi cuarto con el corazón destrozado, pero con una certeza que me dio fuerzas. No iba a renunciar a Alejandro. Al día siguiente, mientras caminábamos hacia el entrenamiento, Alejandro me tomó de la mano, sin importarle quién pudiera vernos. Nos van a juzgar igual, dijo. Así que prefiero que nos juzguen juntos. Por primera vez en semanas, sonreí. Sentí que, aunque el camino fuera duro, no estaba solo. Y esa certeza valía más que cualquier partido, más que cualquier aplauso. El rumor ya no era rumor. En las gradas, en los pasillos, hasta en los bares del barrio, todos hablaban de nosotros. Alejandro y yo nos habíamos convertido en el tema del momento. Algunos nos miraban con respeto, otros con desprecio. El silencio incómodo se había transformado en comentarios abiertos. La presión no tardó en estallar en el vestuario. Una tarde, después de un entrenamiento, Iván se plantó delante de nosotros con esa sonrisa cínica que ya conocía demasiado bien. ¿De verdad pensáis que esto os va a salir gratis?, dijo en voz alta, para que todos escucharan. Alejandro se levantó de inmediato. ¿Qué quieres, Iván? Que no nos arrastres a todos con tus experimentos. Aquí somos un equipo de fútbol, no un circo. El silencio se apoderó del vestuario. Sentí cómo la rabia me quemaba por dentro, pero Alejandro fue más rápido. Si tienes un problema, dilo a la cara, no escondido detrás de chismes. Iván se encogió de hombros. No soy yo el que tiene un problema. Son las familias, los patrocinadores, la gente que nos viene a ver. ¿O crees que van a aplaudirte cuando sepan quién eres? Me puse de pie, temblando. Déjalo ya, Iván. ¿O qué? ¿Vas a llorar? Soltó. Burlón. Alejandro dio un paso hacia él, con los puños apretados. Por un momento pensé que lo golpearía, pero se contuvo. No voy a darte el gusto, dijo con frialdad. Pero que quede claro, no pienso esconderme. Al día siguiente,
El entrenador nos citó antes del partido. Su rostro era serio. Escuchadme bien. La situación se ha salido de control. Necesito que penséis qué es más importante, el equipo o lo que estáis haciendo. ¿Y qué pasa si elegimos no escondernos? Pregunté, con la voz firme, aunque por dentro me temblaba todo. Entonces puede que tengamos que prescindir de alguno de vosotros, contestó, evitando mirarnos directamente. El partido de ese día fue un infierno. Cada vez que tocábamos el balón, desde una parte de la grada llegaban insultos. Algunos compañeros se esforzaban en apoyarnos, pero la tensión era evidente. Aún así, Alejandro marcó el gol del empate y corrió hacia mí para abrazarme. El estadio estalló en una mezcla de aplausos y silbidos, y en ese abrazo entendí que ya no había vuelta atrás. Esa noche, al llegar a casa, mi madre me esperaba. He hablado con el entrenador, dijo con el rostro endurecido. No entiendo por qué te empeñas en destruirlo todo. No estoy destruyendo nada, contesté, conteniendo las lágrimas. Estoy luchando por ser yo. ¿Ser tú? ¿Y qué pasa con tu futuro? ¿Con la vergüenza que le das a tu familia? Prefiero perder el fútbol antes que vivir mintiendo. Su mirada se llenó de lágrimas, pero no me abrazó. Solo se apartó, como si ya no me reconociera. 2 días después, recibí un mensaje de Iván. Esta tarde sabrás lo que es un verdadero escándalo. El miedo me heló la sangre. No se lo conté a nadie, pero fui al entrenamiento con el estómago encogido. Al llegar, lo entendí. Iván había publicado en el grupo del equipo fotos nuestras juntos en el parque, aquella noche en que creímos estar solos. El vestuario estaba dividido. Algunos se limitaron a mirarnos con incomodidad. Otros nos dieron palmadas en el hombro, intentando mostrar apoyo. Pero el daño ya estaba hecho. Alejandro entró, vio las miradas y supo lo que ocurría. Caminó directo hacia Iván. ¿Así es como piensas ganarte respeto?, le dijo con la voz tensa. Iván sonrió. No necesito respeto, solo que la gente sepa la verdad. Yo intervine. La verdad no te pertenece, Iván. Has jugado sucio y lo sabes. El entrenador apareció en ese momento. Su expresión era de puro cansancio. Basta. No pienso tolerar más peleas. El próximo partido decidirá quién sigue en este equipo y quién no. Alejandro y yo nos miramos. Sabíamos que era un ultimátum. Esa noche, sentados en el banco de un parque desierto, Alejandro me tomó la mano con fuerza. Si me echan, seguiré jugando en cualquier sitio. Pero contigo, no pienso dejarte. Yo asentí, con un nudo en la garganta. Prefiero empezar de cero contigo que seguir aquí escondido. El sábado llegó demasiado rápido. El estadio estaba lleno, y el murmullo era distinto. Todos sabían. Los insultos volvieron a escucharse desde una esquina de la grada, pero esta vez no me hicieron temblar. Alejandro se giró hacia mí antes de que empezara el partido. Pase lo que pase, lo jugamos juntos. El silbato sonó y todo se convirtió en una batalla. Corrimos, luchamos cada balón, ignoramos las voces que intentaban hundirnos. En la segunda parte, Alejandro marcó el gol de la victoria. Corrió hacia mí y, delante de todos, me abrazó con una fuerza que parecía romper todas las cadenas. El estadio quedó dividido entre aplausos y silbidos, pero en ese momento supe que habíamos ganado algo mucho más grande que un partido. El lunes después del partido, el vestuario era un campo dividido. Algunos nos felicitaron por la victoria, otros ni siquiera se acercaron. Iván, derrotado por el gol de Alejandro y por el abrazo que había visto todo el estadio, evitaba mirarnos. El silencio que había sembrado durante semanas ahora se le volvía en contra. Su estrategia de humillarnos había fracasado. El entrenador nos llamó a su oficina. El ambiente era tenso. No puedo negar que ayer jugaron como nunca, dijo con seriedad, pero entiendan que la situación sigue siendo complicada. Alejandro lo interrumpió sin titubear. No vamos a escondernos. Si nos quieren fuera, dígalo directamente.
El entrenador nos observó un largo instante. Finalmente suspiró. Mientras rindan en el campo, seguirán aquí. Pero sepan que esto no será fácil. Al salir, sentí que por primera vez había un respiro. No era una victoria total, pero era una oportunidad. Alejandro me sonrió apenas, como diciendo lo logramos. Sin embargo, la batalla más dura aún me esperaba en casa. Esa noche, mi madre me aguardaba en la cocina. Su expresión era seria, pero no había rabia. He oído lo que pasó en el estadio, dijo con voz baja. No puedo fingir que lo apruebo, Diego. No te pido que lo apruebes, respondí con firmeza. Solo que entiendas que esto es lo que soy. Me miró, con lágrimas contenidas. Tengo miedo de lo que el mundo pueda hacerte. Yo también tengo miedo, mamá, pero no voy a vivir escondido. No respondió. Solo se levantó y me abrazó con fuerza. Fue la primera vez desde que todo comenzó que sentí que, aunque no lo entendiera, no me daría la espalda. Los días siguientes fueron un torbellino. Algunos periódicos locales hablaron de los chicos del abrazo. Unos nos apoyaban, otros nos criticaban, pero el tema ya no podía silenciarse. Alejandro recibió mensajes de antiguos compañeros felicitándolo por su valentía. Yo, en cambio, tuve que leer insultos en redes sociales. Cada palabra dolía, pero él estaba ahí para recordarme que no valía la pena responder. Un viernes por la tarde, Iván apareció en el entrenamiento más callado que nunca. Apenas habló con nadie. Al final, se acercó a nosotros. Me pasé, admitió con voz seca. Pensé que con esto iba a demostrar que ustedes eran una vergüenza, pero el que terminó quedando mal fui yo. Alejandro lo miró fijamente. No se trata de quedar bien o mal, Iván. Se trata de respeto. Iván bajó la cabeza y se marchó. No fue una disculpa completa, pero era suficiente para saber que había entendido que había perdido la guerra. El campeonato continuó. Partido a partido, fuimos demostrando que nuestra relación no era una distracción, sino una fuerza. El equipo comenzó a unirse de nuevo. Las victorias regresaron, y con ellas, el respeto de muchos que antes nos miraban con recelo. Un día, después de un entrenamiento, Alejandro me llevó a la orilla del río donde habíamos hablado semanas atrás. ¿Te acuerdas de la primera vez que vinimos aquí?, me preguntó. Claro, respondí con una sonrisa. Pensé que lo íbamos a perder todo. Y míranos ahora. Todavía tenemos mucho por enfrentar. Lo sé, dijo, pero ahora no tengo dudas. Contigo, todo vale la pena. Sus palabras me atravesaron como una certeza. No necesitábamos grandes declaraciones ni promesas eternas. Bastaba con saber que, pese a todo lo que habíamos pasado, seguíamos ahí, uno al lado del otro. Las semanas siguientes noté cambios también en mi madre. Ya no evitaba mencionar a Alejandro. Incluso una tarde, cuando él vino a buscarme, lo saludó con un gesto tímido. No era aceptación plena, pero era el inicio de algo. En el barrio, la conversación se fue apagando poco a poco. Algunos nunca cambiarían de opinión, pero otros empezaron a vernos como lo que éramos. Dos chicos que jugaban al fútbol y que habían decidido no esconder sus sentimientos. La lección fue dura, pero clara. Descubrí que el precio de la verdad puede ser alto. El rechazo, los insultos, la soledad. Pero también que el silencio pesa mucho más. Hoy, cuando vuelvo a ese estadio, ya no pienso en los murmullos ni en los gritos. Pienso en el momento en que Alejandro y yo decidimos abrazarnos frente a todos, sabiendo que sería el inicio de una tormenta. Esa decisión nos cambió la vida. Y aunque el camino siga lleno de obstáculos, aprendimos algo que nadie podrá quitarnos. El amor no es una debilidad, es la victoria más grande.